Hola Irene, Hola. estoy encantada de que por fin podamos estar juntas después de esta situación tan extraordinaria y que podamos conversar. Estos días hemos conversado mucho por Zoom y por otras vías y ahora por fin podemos tener una conversación cara a cara, y uno de los temas que hemos estado hablando estos días es la felicidad. ¿Te parece que conversemos sobre ello? Sí, me parece bien. Bien, en estos días, ¿tú qué has aprendido sobre la felicidad? Aparte de haber dispuesto del tiempo para disfrutar de pequeños detalles, como puede ser una en la terraza, es eso, han sido esos momentos de paz y de darte cuenta de realmente qué es lo que te gusta. Sí, incluso al tomar distancia incluso del trabajo, estoy sí trabajando, pero tomar una distancia es, vale, le he vuelto a coger la ilusión. Así que ha sido muy bien. Este cambio de escenario ha ayudado a conectar más conmigo y con lo que me gusta, y coincide que ya estaba haciendo lo que me gusta, así que soy muy feliz con ello. Y en este descubrimiento de esta manera de ser feliz, si tú tuvieras que dar un consejo a alguien, ¿qué le dirías? Supongo que diría que se escuchase un poquito más y que si puede plantearse otro punto de vista, mejor, para la misma situación, sin necesidad de hacer un cambio de vida. A lo mejor si la ves desde otro lado puedes valorar otros aspectos que sí que a lo mejor estando dentro no te habías dado cuenta. Tienes mucha razón. Yo, por ejemplo, pensaba que toda mi práctica profesional se tenía que hacer siempre en formato presencial, ya fueran sesiones de coaching, ya fueran sesiones de psicoterapia, ya fuera la formación, y realmente he descubierto que puedo continuar siendo yo la profesional que soy habitualmente, pero ahora desde otro lugar. Y en lugar de restar, creo que ahora he ampliado. Es decir, como tú dices, el cambiar un punto de vista, de hacerlo más grande, de entender que estamos en el siglo XXI y que van a venir nuevas formas y que habrá momentos en que lo presencial será muy interesante, pero que también poder optar por las tecnologías también será una gran oportunidad, ¿no? La verdad es que sí, está siendo una muy buena oportunidad para incluso el formato virtual te permite llegar a más gente, conocer a más gente, crear nuevas sinergias, y la verdad es que se agradece muchísimo. Hablando de los momentos que hemos podido conectar a través virtualmente y con nuestros cafés, ¿qué es lo que también, aparte de estos momentos madre-hija, qué más te conecta con la felicidad? Bueno, ya lo sabes, que el contacto madre-hija, yo creo que a todos, o madre-hijo, o padre-hija, la relación con nuestros hijos siempre nos llena de felicidad, ¿no? Sobre todo cuando estas conversaciones pues son naturales, espontáneas, están llenas de cariño, están llenas de afecto, no hay recriminaciones, no hay juicios. Entonces yo creo que es muy importante que aprendamos a hablar con nuestros hijos y con nuestros padres de una manera pues natural, adulta, donde podamos tratar también temas profundos y también temas ligeros, ¿no? La felicidad yo creo que está muy en relación con la interacción que tengas con otros. Yo creo que un ser humano para encontrar la felicidad tiene que darse y tiene que poder hacer cosas por los demás y también recibir el amor de los demás. Creo que esto es un poco la base de la felicidad. Sí, supongo que el dar y recibir siempre enriquece el alma. Sí. Y además estamos en una situación que somos muy afortunados, que podemos estar contando todo lo que nos ha pasado, aprender de esa experiencia y sobre todo aprender que lo primero es lo primero. Y lo primero, pues nos hemos dado cuenta que es la educación, que es la salud, que es el bienestar, que son las interacciones, que es el poder abrazar. Y lo importante de esta experiencia tan extraordinaria es que recordemos estos momentos, lo que hemos aprendido a valorar y a poner en primer lugar las cosas que son importantes, ¿no? Pues por ejemplo, preparar una buena comida, pensar en detalles que pueden gustar a las otras personas, cuidarnos, hacernos preguntas interesantes, conversar con personas que a lo mejor hacía tiempo que no conversabas.
Lo que me parece un reto que nos viene es después de haber descubierto este tiempo que tenemos, cómo lo equilibramos con el ritmo que llevábamos antes. Es lo que me planteo vale, tampoco es todo o nada. ¿Cómo creas ese equilibrio? Yo creo que aún seremos más afortunados si realmente aprendemos de esta experiencia y empezamos a encontrar el equilibrio. Los sabios decían que la virtud de las virtudes es encontrar el equilibrio entre todo. Entonces, yo creo que la pasión por los nuevos retos que tendremos que afrontar laboralmente, la pasión que pondremos por continuar siendo nosotros, hemos de encontrar un equilibrio entre nosotros, el trabajo, la familia, nuestras amistades. Yo creo que la felicidad parte mucho del equilibrio, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora para muchas personas va a ser un momento de cambio importante. Puede ser que se replanteen su profesión, puede ser que se replanteen su negocio, puede ser que se replanteen las relaciones que quieren mantener. Porque en todo esto que hemos vivido, pues habrán personas que han descubierto que tenían una familia maravillosa y otras personas que se habrán dado cuenta de que es el momento de hacer un cambio muy drástico en su vida. Entonces, como tú decías muy bien antes, es escucharnos. Este tiempo que hemos tenido para escucharnos y ahora se trata de pasar a la acción. Sí, a veces da un poco de... Puede dar un poco de miedo, pero yo creo que todo es posible si está la actitud adecuada y con todas las lecturas que he tenido estos días, el encontrarle el sentido a lo que haces. Sobre todo el leer el libro de Viktor Frankl, que hablaba del confinamiento en un campo de concentración, justamente el primer mes que hemos estado en esta situación fue es verdad, da igual en qué entorno estés, si lo sabes apreciar el sentido, sabes sacarle partido, aunque sea algo poco habitual y que pueda entenderse como negativo, no tiene por qué. Sí. Porque a veces pensamos que la prisión está fuera y resulta que la prisión está dentro, ¿no? Que para ser felices se trata de tener una actitud positiva ante la vida, se trata de saber agradecer las cosas, lo afortunados que somos. Yo creo que se trata de una mentalidad de abundancia, de poder decir cada final del día estoy agradecido por esto, por lo otro, me siento una persona muy afortunada, me siento orgulloso porque he vencido este reto, este miedo, me he superado en esto, he sido capaz de hacer aquello que me pensaba que no podría hacer. Yo creo que este propósito de ser cada vez mejores, de ser mejores personas, de poder dejar un legado importante en este mundo, creo que son cosas que, como dan sentido a nuestra vida, nos llenan de felicidad. Sí, y hay veces que, como en el libro, a lo mejor hay gente que sale de aquí rebelde y enfadada con el mundo. Es posible que hay gente que salga así. Y es una pena, la verdad es que es una pena. Pero confío en que habrá bastante gente que le sacará mucho partido. Confío en ello y lo veo en algunas personas que están aprovechando y están haciendo cursos que aún no habían hecho o están leyendo o están disfrutando en conversaciones, a lo mejor con familias que a lo mejor no hablan desde hace 15 años. Ayer mismo una amiga estaba hablando con un primo suyo que hacía 15 años que no hablaban. Y fue simplemente, ¿te acuerdas? Al tener tiempo, dejas el ya llamaré para decir, oye, lo voy a llamar a esa persona. Porque normalmente el estilo de vida que hemos llevado hasta ahora era, no, hay que ir a trabajar, hay que hacer la compra, todo que lo vivimos como obligaciones y nos olvidamos de los pequeños placeres, que es contactar con la familia, con los que queremos. Qué importante, contactar con los que queremos. Yo soy muy feliz de hacer este experimento de grabar una conversación con mi hija, contigo, y me llena de orgullo escucharte, me llena de satisfacción pues la madurez con la que puedes expresarte, el fondo de bondad que hay en todo lo que tú expresas, el conocimiento y la conciencia, y deseo que esta sea una de nuestras primeras conversaciones y que podamos tener muchas más a lo largo de estos días. Pues sí, y yo sé que en parte eso sí también es gracias a ti, porque si tú has sido uno de mis maestros de vida, tengo muchos, pero tú eres uno de ellos, así que son
Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? Y seguimos conversando. Sí.